Es una charla que tenía ganas de hacer hace bastante. Una vez nos cruzamos y le dije, tenés que venir, tenemos que charlar porque tenemos muchas facetas para poder hablar con nuestra invitada del día de hoy. Ya dijimos quién es. Para mí la verdad que es un enorme placer porque podemos hablar de historia, podemos hablar de política, podemos hablar de medios de comunicación, porque además de todo esto, fue conductora de radio y guionista de uno de los programas que, si bien no soy tan grande, tengo 45 años, me acompañó, que es Siglo XX Cambalache. ¿Cómo estás, Araceli? Araceli Villota está con nosotros. Hola, muchas gracias por invitarme. No, por favor. Bueno, más allá de que su carrera política está vinculada como concejal, pero hoy, en la actualidad, como presidenta del Consejo Deliberante y en busca también de renovar el mandato. Así es. ¿Cómo es la tarea, en este caso, de la presidenta del Consejo Deliberante? Bueno, en verdad lo que yo tengo que hacer es, de alguna manera, representar a todos, de acuerdo a la ley orgánica de las municipalidades y el propio reglamento del Consejo, y tengo que tratar de que todos y todas, sean del partido que fuere y del bloque que fuere, tengan las mejores condiciones para poder ejercer su trabajo, digamos. ¿Tu formación la pones en función a que eso esté en paz, en armonía, que se pueda desarrollar de la mejor manera? Y sí, la idea es además que, bueno, por reglamento yo tengo una serie de responsabilidades como presidenta, soy responsable del edificio, del funcionamiento de las oficinas, del personal del Consejo Deliberante, de comunicar en nombre del Consejo lo que haya que comunicar, y en esto, bueno, sí, pero además yo pertenezco al bloque del Frente de Todos, bueno, Todos por la Patria Hoy y Unidos por la Patria y nada. Tengo que tener el equilibrio de cuando soy presidenta, pero además tengo también mi pertenencia al bloque, ¿no? Que obviamente responde a la intendenta María Fernández. ¿Cómo has vivido este periodo justamente de gestión de la intendenta María Fernández al frente del lugar donde se deciden las políticas también en función de los vecinos y las vecinas de Moreno? Bueno, nuestra misión es acompañar esas políticas, digamos. Hay cantidad de decisiones que necesitan pasar por el Consejo Deliberante y bueno, la idea es tratar de aprobar los proyectos que hagan que Mariel pueda gestionar. Y la verdad que bueno, nada, la gestión ha sido tan abrumadora en comparación además con otras anteriores, que no es muy difícil defender la gestión, digamos. No es nada difícil defender la gestión. Otra cosa es, bueno, lograr los consensos para que los proyectos sean aprobados. No tenemos quórum propio, pero sí tenemos la capacidad de aprobar los proyectos. En caso de empate, mi voto vale doble. Y entonces, bueno, hay veces que tenés que negociar que te den quórum, porque si no te dan quórum, por más que mi voto valga doble y ganemos la votación, directamente no se puede sesionar. Pero bueno, yo creo que lo hemos seguido llevando bien. Yo trato de dialogar con todos y todas. A veces es fácil, a veces no. Pero bueno, tengo una buena relación con los concejales y las concejalas en general. Ahora, pensando en lo que se viene, que es el próximo 22 de octubre, una elección muy importante, y yo pensaba mientras digo, va a venir Araceli, y me gustaría preguntarte a vos como historiadora también. Tuvimos un presidente, a mi modo de ver, como Mauricio Macri, que lo veo, a ver si lo podía calificar de alguna manera malo. Malo en sentido de que todo lo que hizo, lo vio con maldad hacia la sociedad. Y tenemos que apoya particularmente a las dos listas opositoras, básicamente. Que por un lado, bueno, digamos que es el referente Patricia Bullrich. Pero por el otro lado, tenemos otro candidato, como es Javier Milei, que está loco y encima se cree su propia locura. ¿Vos creés que en estos últimos 40 años de democracia, esta elección es la más importante en la que tenemos que vivir? Mira, en verdad lo que hay que decir primero algunas cosas que parecen naturalizadas, ¿no? Que no debieran estarlo. Por ejemplo, en 40 años de democracia es la primera vez que hacemos una elección nacional con proscripción.
Lo cierto es que Cristina no puede ser candidata porque está proscripta. Lo ha dicho ella de todas las maneras y además con causas que son claramente inventadas, no tienen pruebas y cuando, es más, se han reabierto procesos, digamos, cosas que no ocurrieron nunca en 40 años de democracia. Lo primero. Lo segundo es que, yo lo comentaba hace un rato con algunos compañeros, yo hace más de un mes, no sé cuándo es que se largó la campaña, que a la mañana cuando me levanto prendo la radio, siempre hago eso, y escucho a la candidata de Juntos por el Cambio que dice: te convoco a terminar con el kirchnerismo para siempre. Y te digo que todos los días me produce el mismo efecto. A ver, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué van a hacer con nosotros? ¿Nos van a deportar? ¿Nos van a perseguir? ¿Nos van a encarcelar? ¿Nos van a matar? Claro. ¿Qué quiere decir? Parece una amenaza. Pero está convocando a la población a terminar Ujú. con un sector de esa misma población. Es realmente grave. Y no se dice. Y en el medio, que no te dije antes de esto, el intento de magnicidio. Claro. La quisieron matar a Cristina. Y uno de los implicados es un diputado de la Nación actualmente, y además era jefe de campaña de la que propone a la población terminar con el kirchnerismo para siempre. Bueno, te mete miedo. Digo, y a mí no me la van a contar. Quiero decir, en el gobierno de Macri, a mí me echaron, me espiaron, soy querellante en la Es causa verdad, sí. de espías que se Se encontró escucha en de la AFI. Ujú. Sí, habían surgido varios nombres de Sí, sí, personas sí. de Moreno. Bueno, me la acuerdo. primera lista que encuentran, Camaño, aparece mi nombre. Ujú. Echaron a mis familiares, no se espiaron a todos. Digo, de verdad. Tremendo. Y esta señora todos los días, cuando me levanto, la escucho que convoca a terminar con lo que yo soy, nosotros somos, para siempre. Y dices, Claro. ahora o nunca. Dios mío, realmente es serio. Y también es serio que se naturalice. Y encima, esta mujer, bueno, estamos hablando de Patricia Bullrich, que fue ministra de Seguridad en ese momento, que hacía cosas ilegales que ahora quiere legalizar también, ¿no? Exacto, escuchar. Les encanta espiar. Realmente, te digo, yo cuando escuché mi nombre en esa lista me preguntaba, ¿qué me espiaban? Porque en verdad lo que yo en ese tiempo hacía era dirigir un blog que se llamaba El Presente de la Historia, y lo que hacía era seguir los acontecimientos del presente y le traía los datos de la historia que ayudaban a pensar lo que nos pasaba, digamos. Yo escribía los artículos, se los mandaba a mi hermano, que también es licenciado en comunicación social, que era el que lo subía al blog y todo lo demás, porque además yo de tecnología no entiendo nada. Titulaba, bueno, hacía las cosas que hay que hacer para subir. Ahora se los mandaba por mail y él lo subía y después se publicaba, obviamente. Me espiaban en el mail. ¿Me podés decir para qué espiaban en el mail si yo después lo publicaba? Digo, es realmente tremendo. Y también en ese tiempo lo que hacía era, obviamente, me sumé desde el primer momento al Instituto Patria y evidentemente también espiaban al Patria, digamos. Pero bueno, a mí no me van a contar qué puede pasar, porque ya pasó y me pasó y no quiero que vuelva a pasar. Porque la verdad, 40 años de democracia con tanta lucha, con tanto avance en cantidad de cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos, somos ejemplo en el mundo. Fuimos el único país que juzgó a sus propios genocidas en nuestro propio territorio. Bueno, la verdad, somos ejemplo en el mundo, y que a 40 años te venga esta señora a proponer, y el otro también, porque además el otro también dice que tiene que terminar con el kirchnerismo. Él Bueno, habla de la casta. sí, la casta de la cual es el presidente él. Dijo que, bueno, también otro de los títulos fue que quiere lograr el mismo récord que Carlos.
que Carlos Menem, eso está claro. ¿Quiere ser 2 veces presidente? No sé, por ahí quiere tener en vez de 40, no, ¿cuánto se fue Menem? Con 57% de desocupación. Parece que quiere ir con el 114, no sé. Claro, bueno, no sé, digo. Además, insisto, las ideas son descabelladas. Porque analizás una por una y son realmente descabelladas. Proponerte vender órganos. Yo hice una pequeñita, una lista chiquita que es dolarización. Ayer, el lunes estuvieron en Moreno y Ramiro Marra, que para mí me parece que de lo peor del partido es él. Me parece a mí, no sé, es la sensación que tengo. Dolarización, venta de órganos, libre votación de armas, el Estado por fuera de la solución de la gente. La deuda que la pague la gente, y pedir préstamo para pagar, eso es más de Juntos por el Cambio, pedir un préstamo para pagar el préstamo que ellos ya habían adquirido. Pero lo que ha hecho la República Argentina desde 1824 en adelante, desde que Rivadavia pidió el primer empréstito, el de la Baring Brothers. ¿Cómo se solucionaban los préstamos con otros préstamos? A ver, esto es como si vos, para pagar tu tarjeta de crédito, sacás plata de la tarjeta de crédito y la pagás. Y se te va haciendo una bola tan enorme que llega un momento que no puedes pagar más. Claro. Bueno, esto es lo que ha hecho históricamente la República Argentina, salvo el gobierno de Perón. Ilia tampoco tomó deuda. Y Néstor, que se sacó el fondo de encima, que se lo sacó, no porque le agarró un ataque, no sé, de gesta, lo sacó porque es claro, porque el Fondo Monetario Internacional está en la vida de los países periféricos. Porque cuando vos tomás deuda te condicionan. Esto es así desde 1956 en adelante, que fue cuando la mal llamada Revolución Libertadora accedió a ser parte del Fondo Monetario Internacional cuando Perón se había negado durante su presidencia, que recién se acababa de crear el organismo, ¿no? De ahí en adelante la historia es clara, el Fondo Monetario digitándote las políticas. Y antes del Fondo Monetario, ¿quién digitaba las políticas? El Imperio Inglés, porque era el acreedor. Que es verdad que los ferrocarriles eran ingleses. Claro. Pero eran ingleses porque el imperio decidía hasta las rutas por donde tenían que pasar los trenes. No importaba si comunicaba poblaciones o no, el tema era cómo llegaban las materias, lo que se llevaban para Inglaterra al puerto. Y tengo una pregunta de ignorante. ¿Las ganancias que dejaban los ferrocarriles quedaban en Argentina? No, claro que no. Digo, pero además el ferrocarril condicionaba la comercialización de la propia producción. Entonces, por ejemplo, si el azúcar que se producía en la Argentina tenía un costo bajo, lo que te hacían era subían la tarifa del ferrocarril y entonces el azúcar valía más cuando llegaba acá. Digo, de verdad, es no conocer la historia argentina. Y es peligroso, porque ya estamos embretados con el Fondo Monetario Internacional. Cuando te dicen, y Macri fracasó en su gobierno, no fracasó nada. Tuvo un éxito absoluto porque hizo lo que vino a hacer, a volvernos a poner dependientes del imperio, que encima hoy la geopolítica te está mostrando que el mundo está cambiando, la correlación de fuerzas cambian. Entonces cuando entramos a los BRICS, que es un enorme avance porque es para dónde va el mundo está disputando hoy la hegemonía del poder norteamericano, te salen y te dicen, no, con China no vamos a comerciar porque son comunistas. ¿Qué tiene que ver? Como si China no fuera parte del Fondo Monetario además. Claro. Entonces todo es un gran delirio que asusta un poquito. ¿Y en qué tenemos que pensar ahora? Porque estamos a nada de ir a una elección y la gente necesita un poco más, creo que, escuchar más voces y seguir hasta el último minuto que se pueda contándole esta parte de la historia que
que claramente aquel que se olvida de la historia repite su pasado. Y lo quiero asociar, ¿sabes qué? Con la militancia. Aquel que deja de... se termina la militancia. ¿Pasa un poco eso también? Digo, ¿es como olvidarse de nuestra historia? Lo que pasa es que depende que consideres vos militancia, digo. Yo siempre le digo, cuando voy a dar charlas y eso, sobre el peronismo, empiezo diciendo, lo primero que digo en general es, ojo que el peronismo no es un partido político. Ni siquiera es un movimiento, aunque sí es un movimiento, por la conformación múltiple que tiene. El peronismo es un estilo de vida. Sí, Perón lo definía en una de las verdades peronistas que decía, el peronismo es una doctrina simple, popular, profundamente humanista y profundamente cristiana. Y cuando decía profundamente cristiano no decía que teníamos que ir a misa, de lo que tenía que ver con la filosofía, ¿no? Y la verdad que si vos lo mirás desde ese punto es medio imposible. ¿Cómo dejas de ser lo que sos? Si yo no podría dejar de ser. Yo soy peronista porque tengo una mirada del mundo, de la vida, una concepción de cómo tienen que ser las relaciones, una concepción de cómo debe ser el funcionamiento de un país como una comunidad organizada que hablaba Perón. No podés dejar de ser lo que sos. Y vuelvo al principio, cuando esta señora dice, te convoco a terminar con el kirchnerismo para siempre, el kirchnerismo es una obviedad que es el peronismo del siglo XXI, digo. Néstor y Cristina tomaron las banderas del peronismo y las actualizaron, y por eso fueron exitosos y por eso el pueblo volvió a ser feliz. Durante 12 años. Cuando esta señora te dice, te convoco a terminar, no sé qué tengo que hacer yo, morirme y nacer de nuevo. No sé, digo. No tiene lógica ese planteo, y mucho menos en el marco de celebrar 40 años de democracia, ¿no? ¿Cómo explicarías entonces el momento que estamos atravesando hoy? ¿Cómo la sociedad dio ese giro o llegó a ese nivel de hartazgo donde está posicionando a una persona como Javier Milei como el posible presidente de la nación? ¿Cómo llegamos a eso? A ver, es claro que el gobierno de Alberto no cumplió el compromiso que asumió durante la campaña electoral que lo llevó al gobierno. Es claro que hubo enfrentamientos, contradicciones, marchas atrás en cantidad de cuestiones. Es claro eso. También es verdad que menos mal que estaba Alberto durante la pandemia, porque si hubiera estado Macri nos hubiéramos muerto todos. Digo, él decía que se mueran los que se tienen que morir, y si bien murió mucha gente, bueno, basta mirar otros países para ver cuánta gente murió, que fue muchísima más, y en qué condiciones murió. Acá, en definitiva, todos tuvieron atención. No hay que mirar demasiado lejos. Ecuador, Colombia, Brasil. Perú, Brasil. La gente muriéndose en las calles, o no sabiendo qué hacer con los cadáveres porque no había lugares para enterrarlos, ¿no? Digo, bueno, menos mal también que Alberto estaba en esa etapa. Pero bueno, también hubo otras contradicciones que hicieron enojar a la gente. Digo, la famosa fiesta de cumpleaños de Olivos. Claro. Enojó a todo el mundo. A ver, yo cumplí 60 años sola como perro malo. Porque encima estaba aislada. Porque habíamos tenido una sesión aquí en el Consejo Deliberante. Fue la última sesión. Después se hizo acuerdo. virtual. No, y encima nunca quisieron hacerla virtual. Nunca Se hacía en el logramos. teatro. Cambiamos al Es teatro. Pero habíamos tenido una sesión donde habían ido, no sé qué reunión habían tenido, Juntos por el Cambio en la CGT, no me acuerdo, no sé. Y de ahí vinieron infectados. Tuvimos la sesión, nos tuvimos que aislar. Bueno, cuestión, yo cumplí 60 años sola como perro malo, en serio. Bueno, eso enojó muchísimo. En aquel momento decían algunos compañeros y compañeras, bueno, tampoco es para tanto, tampoco. Bueno, por ahí no es para tanto, pero ¿sabés qué? Enojó y mucho.
Y luego, bueno, las marchas y contramarchas. Ahora bien, todo eso estamos de acuerdo, pero la verdad es que tenés una fuerza política con sus errores, con sus omisiones, con un enfoque de la vida que trata de incluir a todos y a todas. Tenés una fuerza política que sabés que va a hacer ese esfuerzo, que va a tratar de defender las escuelas, que va a tratar de que la educación siga siendo gratuita, que va a tratar de que la inflación no se coma tu salario y va a tomar medidas, aunque no sean las que solucionen nada, pero por lo menos te va a ayudar, que va a tratar que la pasemos bien también. Digo, el tema del previaje, por ejemplo. Sí. Bueno, que va a tratar de hacerte la vida lo más vivible posible, ¿no? Aquello que decía Perón, la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. No decía la grandeza de la nación y la felicidad del pueblo, primero decía la felicidad del pueblo. Yo siempre digo, cuando a veces tenemos discusiones con algunos militantes del trotskismo y demás, ¿no? Yo siempre les digo, mirá, a mí me parece bárbaro que ustedes existan porque traccionan, ¿viste? Rompen tanto que con premisas de máxima, ¿viste? Bueno, todos vamos a ser iguales. Bueno, está todo bien, yo también quiero eso. Pero la verdad que esas revoluciones llevan mucho tiempo, ¿no? Y los peronistas solemos pensar, ¿cuánto vive una persona? ¿70 años? ¿80 años? ¿90? Bueno, viste, en 90 años por ahí no se hace una revolución, pero ¿sabés qué? Podés hacer que la gente sea más feliz. Y entonces es más simple lo nuestro por ahí. Y vos decís, ¿qué necesitas? ¿Dientes? Y te doy dientes. ¿Necesitas casa? Y bueno, trato de darte una casa. ¿Qué necesitas? ¿Zapatillas para los pibes? Y bueno, ¿qué necesitas? Trabajo para poder comprarte vos todas esas cosas. Bueno, digo, este es el pensamiento peronista. Y entonces lo que se le puede decir a la gente es, sí, está bien, todos los errores, el candidato Massa se la pasa pidiendo disculpas. Pero ¿sabés qué? Esta fuerza política va a enfocar para ahí. La otra va a enfocar para que sufras. Y además te lo dicen. Sí, te lo dicen. Esta vez te lo dicen. El tema es que el que recepciona ese mensaje, no, por ahí no lo termina de analizar o canalizar. Y sin embargo, sigue firme en su convicción de querer votar. Hoy la realidad me parece que lo que se pone en juego, o quizá la fortuna de alguna manera, es que mucha gente no fue a votar en las PASO y esta puede ser la posibilidad de que las encuestas cambien, quizá, ¿no? Mirá, yo lo que único que puedo decir ante eso es el candidato nuestro, Sergio Massa, bueno, no era el candidato de muchos de nosotros, pero también es la verdad que fue el que agarró el timón y empezó a negociar con el Fondo Monetario, y a su vez tomó medidas, porque además también es ministro, para paliar esas consecuencias. Digo, no devaluó porque se le antojó a él, devaluó porque era la exigencia del Fondo Monetario, y devaluó mucho menos de lo que le pedían, sí. Pero además también tomó medidas para tratar de paliar eso, que tampoco les gustan al Fondo Monetario las medidas que tomó. Bueno, va para ahí. Yo lo único que puedo decir es, lo otro, sabés que va a ser para desgracia, y lo viviste hace 4 años, no hace tanto. Acordate cuando la factura de luz te venía con 1000% de aumento. Y yo me la acuerdo, porque además, como ahora el Ministerio de Transportes es que invitó a los que no querían el subsidio que se anotaran, en aquel momento Cristina hizo lo mismo con las tarifas y propuso que aquellos que podían pagar una tarifa sin subsidio se anotaran. Y yo me anoté, porque la podía pagar. Obviamente que la diferencia cuando me vino sin el subsidio era una diferencia, pero la podía pagar. Y me parecía justo que si vos podés pagar, listo, tenés que pagar, porque hay otros que no pueden pagar. Que es un acto totalmente solidario.
Pero es que es natural, digo, a ver. Porque además, ¿cuántos bifes te podés comer por día? 1, 2, 3, 4. Ponele que querés ser previsora. 8. Bueno, pará un poco, ¿no? Ok, yo me anoté. Me vino la tarifa sin el subsidio, que era bien alta respecto a lo otro. Sí. Cuando vino Macri y dijo, voy a sacar los subsidios, dije, bueno, a mí no me va a afectar mucho, porque hace un montón que estoy sin pagar la factura, sin recibir subsidio. No, sacó los subsidios, pero además aumentó el 1000%. Claro. La factura se duplicó igual, o más de que se duplicó. Entonces digo, ya sabemos para dónde vamos a ir. ¿Y cuál es la solución que proponen? Más deuda, para pagar la deuda. Entonces lo que vamos a tener es más dependencia. Claro. Digo, ¿por qué Perón lo primero que hizo en el 46, cuando empezó su primer gobierno, fue tratar de desendeudarse, no solo desendeudarse, sino además recuperar los ferrocarriles, que lo hizo porque en aquel momento Inglaterra, como salía de la guerra, nos debía ella plata a nosotros. Aprovechó esa deuda, recuperó los ferrocarriles. Pero además no se endeudó. ¿Por qué no se endeudó? ¿Y por qué fue el primer gobierno que pudo planificar? ¿Por qué no se planificaba hasta entonces? No se planificaba porque la dependencia de la Argentina respecto del imperio era enorme. Entonces, ¿para qué ibas a planificar si los objetivos te los ponían desde afuera? Bueno, ahora estamos en la misma situación. El Fondo Monetario lo que hace es condicionar tu propia política. ¿Para qué? Para que sigas dependiendo del fondo. Uh-huh. Digo, al Fondo Monetario Internacional no le interesa que pagues la deuda. Como no le interesó a los ingleses desde 1824 en adelante que la Argentina pagara el empréstito de la Baring Brothers. Bueno, sobra con investigar y mirar a quién le presta plata al Fondo Monetario Internacional y cómo están esos países. Bueno, claro. Entonces vos sabés para dónde va a ir estas dos fuerzas políticas que son iguales. La verdad que son iguales. Una más desquiciada, por ahí si querés, porque te dicen disparates. Vender órganos. Tener la libertad de morirte de hambre. Tenés que decir eso, como si alguien pudiera elegir morirse de hambre. Pero bueno, desde eso, no sé, disparates. Todos son disparates. Dolarizar sin dólares, no sé cómo van a dolarizar sin dólares. La gente cree que va a ganar en dólares. Y sí, por ahí va a ganar en dólares, pero $3 va a ganar. Claro, no el equivalente en pesos. Pero no. Entonces, bueno, nada, digo, todos son disparates, que los varones renuncien a la paternidad. Yo qué sé, cada día se les ocurre un disparate peor. Araceli, hay unos temas más que me gustaría. Tenemos una tanda ahora, ¿te quedas un ratito más? Dale. Estamos hablando con Araceli Bellota, es un placer tenerla en el piso. Vamos a la tanda y enseguida ya volvemos. Un punto de partida. 90.7. Una nueva historia. La radio pública de Moreno. Información importante. El dengue y la fiebre chikungunya son enfermedades virales transmitidas por la picadura de los mosquitos infectados Aedes aegypti, cuando una hembra del mosquito se alimenta de sangre de una persona enferma de dengue o fiebre chikungunya, adquiere el virus y al picar a otras personas lo transmite. La fiebre chikungunya también se puede transmitir a recién nacidos, cuando la persona embarazada adquiere la infección próxima a la fecha de parto. ¿Cuáles son los síntomas de estas enfermedades? Fiebre acompañada de dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor articular o muscular, sarpullido o erupción en la piel, náuseas o vómitos, dolor abdominal. Si presentas alguno de estos síntomas, lo más importante es beber agua abundante, no tomar aspirinas ni automedicarse y consultar a un establecimiento de salud. Estas enfermedades no tienen un tratamiento específico ni vacunas. ¿Cómo hacemos entonces para prevenirlas? La medida más importante es la eliminación de los criaderos de mosquitos, todos aquellos recipientes que acumulan agua dentro y fuera de la casa. La fumigación solo se realiza cuando hay casos. Es muy importante colaborar con los agentes sanitarios de fumigación en nuestros barrios. Además, hay que reforzar el uso de repelentes y mosquiteros.
¿Qué síntomas indican mayor gravedad? ¿Dolor abdominal intenso o dolor al tocar el abdomen? ¿Vómitos persistentes? ¿Sangrado de encías, nariz u ojos? ¿Cansancio, irritabilidad y presión arterial baja? Hay personas que pueden presentar síntomas de mayor gravedad si contraen el dengue. Se trata de personas que anteriormente hayan tenido la enfermedad, niñas y niños, personas mayores y personas inmunosuprimidas o que tengan alguna comorbilidad. Por dudas o consultas, comunícate con el programa de vigilancia epidemiológica al 0237 466-9100, interno 2030, o manda un mail a direpimoreno@gmail.com. Secretaría de Salud y Ambiente, Municipio de Moreno, donde florecen 1000 flores. Todos los martes, desde las 6 de la tarde, El tango tiene una nueva historia en la pública. Yo llevo el baile en la sangre. Fabiana Milín hace Tangos con Historia. No sé querer, mi amor se fue. Yo iré bailando mientras las tabas me den con qué. Todo esto y mucho más es La Pública 90.7. Segunda Masterclass de Zumba Gold. El viernes 20 de octubre a las 16 horas, en la Plaza Dr. Buján, la Subsecretaría de Deportes invita a todos los adultos mayores a participar de esta Masterclass de Zumba Gold en el marco del Día Internacional del Adulto Mayor. Viernes 20 de octubre a las 16 horas, en la Plaza Dr. Buján, Ruta Provincial número 7, kilómetro 35,5, Paso del Rey. No te olvides de llevar ropa cómoda e hidratación. Secretaría de Cultura, Educación y Deportes, Municipio de Moreno, donde florecen 1000 flores. Cada día de la semana, en la radio pública tenemos el programa que esperabas. De lunes a viernes, a partir de las 13 horas, llega Un Día Perfecto con Rodrigo Bello. En la pública 90.7. La primavera llegó con todo su esplendor. Sentí la frescura y la alegría en el aire. Primavera 2023. En la pública 90.7. Estás en la tarde de la pública 90.7. Diez minutos pasaron de la hora 17. Estás en la tarde de la pública. Estamos en compañía de Araceli Bellota, a quien le agradecemos muchísimo la presencia. Y contame un poco de tu formación. ¿Dónde estudiaste? A ver, yo nunca estudié en la escuela pública. Pido perdón, pero bueno, ¿qué va a mira. ser? Nací en Caballito, en Cava, Capital Federal. Estudié la primaria y la secundaria en un colegio con un nombre rarísimo, se llama Redemptris Captivorum. Quiere decir Redentora de Cautivos. Yo hubiera jurado que era de una planta del jardín botánico. ¿Viste? Pero no, es latín. Las Hermanas Mercedarias del Niño Jesús. Y después estudié Comunicación Social en el Instituto Católico de Estudios Sociales, porque en mi época no había carrera en la UBA. Tenías que ir a estudiar o a La Plata. Claro. O tenías que estudiar en las privadas, que era
las universidades privadas, que eran El Salvador y la universidad, creo que la UCA o la de Belgrano, no me acuerdo. Católica. Bueno, eso, así estudié comunicación social y nada, y después me dediqué casi por una cuestión de militancia a la investigación histórica para rescatar a las mujeres ignoradas por la historia, y ahí quedé en bueno, publiqué después mis libros y todo lo demás, y entonces quedé en esta cosa intermedia. Si bien mis libros tienen investigaciones históricas que son muy serias, al mismo tiempo tienen una estética de divulgación para que pueda ser leído por mucha gente, digamos. No son libros escritos para especialistas, sino para la gente en general. Volcar tu mirada histórica, bueno, en búsqueda de apoyar a las mujeres. Quedó también una frase: ¿el peronismo será feminista o no será nada? Ese es mi libro más reciente, El peronismo será feminista o no será nada, aportes para la construcción de un feminismo nacional y popular. Y ahora acabo de entregar una biografía de Perón a la editorial Planeta, que va a salir en febrero. Mira. Siempre nos gusta esta parte también estamos como metiéndonos en la historia de los escritores. A vos te toca más por el lado de la sociedad, de lo político, y es en lo que pensás justamente, cosas que te pasaron a vos, cosas que te contaron, que ves de la realidad. ¿Cómo lo elaborás? No, en general son investigaciones, por lo tanto me ciño con mucha actitud estricta al tema de los documentos, ¿no? Yeah. Eso te lleva a que, no sé, me pasó con mi primer libro, Aurelia Vélez, El amante de Sarmiento. Yo Sarmiento no me gustaba. Y entonces, bueno, por este libro tuve que leer a Sarmiento, no lo que escribían sobre Sarmiento. Sarmiento tiene, sus obras completas tienen 53 tomos, digamos, era realmente importante bibliografía. No, una bestia además de producir, de escribir, bueno, y de todos los temas que te imagines. Él te escribía, te opinaba. Bueno, es como Borges, ¿no? En ese caso, si hay que ponerle como un... No, me parece que Sarmiento es más. Pero al leer a Sarmiento te desagradó más. No, leer a Sarmiento me simpatizó. Mira. Porque le descubrí toda una faceta que es muy interesante. Digo, obviamente que... ¿Eso es después o antes del Facundo? Porque el Facundo es como que baja un poco la guardia, ¿no? No. A ver, en el Facundo, él va a decir civilización y barbarie, ¿no? Uh-huh. Pero en verdad lo que decía Sarmiento era decía él, la civilización está en la ciudad y la barbarie está en el campo. Uh-huh. Es que en su tiempo era así. A ver, 1853 se sanciona la Constitución Nacional, ¿no? Se ponen en funcionamiento, se deberían haber puesto en funcionamiento los 3 poderes. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, que lo hacen. El Poder Judicial no se pudo poner en funcionamiento. ¿Por qué? Porque Buenos Aires se había separado del resto de la Confederación. La Confederación había llevado su capital a Paraná. Y entonces la mayoría de los abogados quedaron en la ciudad de Buenos Aires. No había suficientes abogados para crear el Poder Judicial. Bueno, entonces, a mí me parece que lo de Sarmiento, si bien no ahorré sangre gaucho y toda esa cosa que es muy fea, también es verdad que muchas de las cosas que dijo Sarmiento se lo tomó la derecha. Yo siempre suelo decir, no le regalemos a Sarmiento la derecha, porque tiene cosas muy valorables. Por ejemplo, estar en contra del latifundio, ¿no? Él se va a oponer a Roca, entre otras cosas, por esto. Él pensaba en las colonias agrícolas de Estados Unidos, y Estados Unidos entonces no era el imperio era Inglaterra, ¿no? Un país en desarrollo, y él veía esas cosas porque había sido embajador y decía, bueno, por ahí puede ser el camino. O el lugar que nos dio las mujeres, digo, las mujeres empezamos a ocupar el espacio público porque a Sarmiento se le ocurrió que podíamos ser maestras. Y entonces las mujeres que hasta entonces no estudiaban la secundaria, empezaron a estudiar el colegio normal, y una vez que empezaron a estudiar el colegio normal se dieron cuenta que podían ingresar a la universidad. Claro. Iniciaron toda la lucha del sufragismo y del feminismo, arrancó desde ahí en adelante. No sé, el tema de las tecnologías, el cable suboceánico con Europa, el telégrafo en su momento, que era, no sé, el internet de hoy. Podría escribir un libro revisando las obras de Sarmiento, yo lo compro. No sé, por ejemplo, El Tigre.
Vos le decís a la Sí. gente, ¿de dónde es el mimbre? Y la gente te El dice... Tigre, el Delta. Tigre, ¿no? Bueno, resulta que el nieto de Sarmiento contaba que él veía en el mapa, antes de conocer Buenos Aires, veía en el mapa y comparaba el delta del Nilo con el delta del Paraná. Y decía, si el delta del Nilo es tan rico, el delta del Paraná también. Bueno, tenía esa obsesión, entre otras, pues tenía muchas. Cuando llegó a Buenos Aires, lo primero que hizo fue organizar una expedición al Tigre. Mira. Vivían 23 vecinos en el Tigre. Y se lo llevó a Mitra, Paunero, qué sé yo, gente, dirigentes. Y dicen que iban navegando y que era un delta, un pantano, qué sé yo, una cosa llena de agua. Y dice que Sarmiento decía, miren, qué productivo. Miren. Y todos miraban y veían agua, ¿viste? Claro. No veían otra cosa. Entonces él escribe que si no quedara ninguna memoria de esa expedición que habían hecho, era un día de septiembre de 1855. Que quede constancia, decía Sarmiento, que planto en el Tigre la primera varilla de mimbre, que es una planta originaria de los Andes, con la certeza de que van a venir los artesanos y demás de Buenos Aires a comprar por toneladas el mimbre acá, que ahora lo compran en Europa. Qué loco. Hoy en día hay toda una cadena de producción alrededor del mimbre. Bueno, el Palermo era la quinta que había tenido Rosas en su tiempo y que después que lo derrocaron había quedado abandonado, se había convertido en un pantano. Y Sarmiento empezó con que había que hacer un parque. Por supuesto le decían de todo, que está loco, que trae árboles de no sé dónde, que qué sé yo. Bueno, lo contrató Tais, hizo los famosos bosques de Palermo, digo, y te lo escribe encima, te pone. Este lugar van a venir las señoras entradas en carnes, porque además era medio... valoraba a las mujeres, pero era un hombre del siglo XIX, digamos, para adelgazar. Y bueno, los ves, ahí están corriendo, ¿viste? Bueno, haciendo rollers. digo, claro, descubrí todas esas cosas, el amor a los animales, bueno, Mirá vos. cuidado del medio ambiente. Está el museo de Sarmiento en el Tigre. En el Tigre, En sí. el Delta. Sí, sí. Y hablando de Tigre, mirá cómo llegamos hasta acá. Hay un hombre Todo está que, conectado. si bien no nació en Tigre, es de San Martín, pero hizo toda su formación, creo que toda su capacidad política la puso en función en Tigre. Y hoy está, como lo dijimos al principio, y lo dijiste vos, agarró el timón de este barco que necesita encontrar un rumbo y está tratando de dárselo. Está, a ver, después del cachetazo, creo que más allá de que las PASO, algunos lo toman como una gran encuesta nacional, también te pone en caja y te dice, che, mirá que vos vas por acá. ¿Vos crees que cambió la forma de trabajar, la vehemencia con que le pone el trabajo Sergio Massa de cara a su candidatura? Mira, yo creo que, por lo que recuerdo además, de Sergio Massa es un gran trabajador, es un tipo incansable, ¿no? Y además creo que tiene decisión y tiene audacia, que no es poca cosa, porque creo que ante la situación en la que estamos, yo creo que hay que apelar a la creatividad. Si vos repetís siempre lo que hiciste, no vas a encontrar ningún resultado nuevo. Y creo que Massa tiene esa capacidad, lo ha demostrado en su gestión, digo, desde el ANSES, cuando le pagó a los jubilados en las canchas de fútbol y en las calecitas, porque los bancos estaban cerrados, lo que hizo en Tigre. Y también creo que como enfocó este momento tan complejo, ¿no? Cómo negoció, cómo se atrevió a pagar la deuda con yuanes, por ejemplo. Nadie lo había hecho antes. Apelar al SOP con China y... Hoy se cerró un nuevo acuerdo. Bueno, digo, va buscando como caminos para no tener solo esa dependencia, digamos, para poder tener otras herramientas que permitan cierta libertad para poder decir, por ejemplo, no voy a devaluar el 60% como me estás pidiendo, más del 20% no devalúo. Entonces vos vas a decir, y bueno, pero devalúo el 20%, y bueno, ¿qué quiere que hiciera? Es fácil. O hacía eso, o el Fondo Monetario cortaba el chorro, como se lo cortó Alfonsín,
y Alfonsín tuvo que entregar el gobierno 6 meses antes. Entonces, digo, la situación es muy compleja. Macri nos embretó mal con el fondo y lo hizo a propósito. Porque justamente buscaba, bueno, es lo que ahora dice su candidata, ¿no? ¿Cómo vas a pagar deuda con más deuda? Claro. Bueno, buscaba esa dependencia. Y lo logró. Y nos embretó. Y además se cerró un acuerdo que en su momento buena parte del Frente de Todos decía que no era conveniente porque era a corto plazo con un interés que no existe en el mundo. Bueno, lo tomó y va encauzando. El dólar se disparó, me vas a decir, bueno, sí, se lo disparó este loco que salió a decir que la moneda argentina era excremento y que saquen los plazos fijos. Bueno, Claro. digo, Claro, ahí. Ahora, con todas estas cualidades que vos me estás diciendo de Massa, bueno, que agarró, bueno, esta papa caliente y está tratando de llevarla de la mejor manera posible. Es el presidente que necesita la Argentina para salir del problema que es una realidad, que dejó Macri, porque, ¿sabes que justo estaba leyendo, viste, cuando empezás a leer comentarios por todos lados, y nunca falta aquel que diga, el peronismo atrasa 100 años. Este que es un clásico. Pero también hay una realidad, que el macrismo metió una deuda a 100 años. Que eso sí es tangible y es real. a ver, el peronismo atrasa 100 años, el macrismo atrasa peor, porque es el liberalismo redivivo, digo. Que yo sepa, el peronismo nació en 1945 y la Revolución Francesa fue en 1789. Así que mejor no hablemos de atrasos porque... y sobre todo el atraso que tiene el macrismo, la derecha neoliberal, es la fobia a los derechos colectivos, digamos. Detestan los derechos de las mayorías. Esto es... y entonces... bueno, te cierran fábricas, te abren la importación y entonces se caen las fábricas, los salarios también caen, obviamente. Bueno, lo que ya sabemos, las escuelas públicas se caen a pedazos. Si pudieran cerrarían escuelas, de hecho las cerraron, ¿no? En Moreno hemos tenido Sí. el ejemplo más triste y trágico de 2 docentes muertos por la explosión de una escuela, por no atenderla como correspondía. Entonces, bueno, nada, la verdad que lo que propone la derecha es volver al preperonismo, digamos, aquello que decía Robustiano Patrón Costa, ¿no? Lo peor de todo el peronismo era que los laburantes, los obreros te miraban a los ojos y te discutían. Antes bajaban la cabeza. Bueno, digo, están proponiendo eso, están proponiendo... Mirá, atrasan tanto que esta diputada que salió a decir lo de... ¿Es diputada o es candidata? Candidata a diputada. Candidata a diputada. Salió a decir lo de la paternidad. En el Congreso Feminista Internacional de 1910, que se celebró en Buenos Aires, a propuesta de Julieta Lanteri, que era la secretaria de la Asociación Universitarias Argentinas, un congreso enorme, que eran mujeres de todas partes, bueno, del mundo, ¿no? Se presentaban ponencias. Hay una ponencia que habla de la necesidad de asistir a las mujeres en el reconocimiento de la paternidad de los varones. Digo, de verdad te impresiona. Si no es que atrasan un poquito, atrasan mucho. Claro. Las mujeres hemos avanzado con una lucha desde principios del siglo XX hasta hoy, ganando cada derecho con mucho esfuerzo. Digo, todavía seguimos hablando del techo de cristal, seguimos hablando de la diferencia económica entre varones y mujeres, y esta mujer te sale a decir, la verdad te impresiona lo que atrasa, ¿no? Araceli, bueno, Massa está llevando adelante este intento de recuperar todo lo que se fue perdiendo y bueno, y avanzar en función de derechos también.
¿Cómo lo ves a Axel? A mi gusto, digo, bueno, a mi modo de ver, creo que es el político mejor posicionado a nivel nacional, y que es el como el abanderado de podría ser el abanderado de una victoria. ¿Cómo ves su política y cómo ves su trabajo en la provincia de Buenos Aires? Mirá, Axel es un dirigente además absolutamente preparado desde el punto de vista académico, muy formado, pero que además desde que perdimos las elecciones en 2015, él asumió una actitud militante, ¿no? Se subió al Clio, se recorrió toda la provincia de Buenos Aires, y su gobierno es igual. Es decir, es un hombre que está todo el tiempo trabajando con equipos, pero que además le transmite a sus equipos esa impronta, ¿no? De salir, recorrer, estar en el territorio, hablar con la gente. Y además tiene un estilo de vida acorde con lo que habla, con lo que dice, eso está bueno, ¿no? Y lo transmite así, y creo que por eso tiene la respuesta que tiene, ¿no? Y además es joven, sí, claro, tiene todas las proyecciones para el futuro. Ahora, vos sos especialista en historia, pero hagamos un poco de futurología también, ¿no? A ver, Imaginemos un Massa presidente. En ese contexto, ¿qué rol ves ocupando a Cristina? Digo porque también se habló mucho de la dupla Alberto-Cristina, de quién tenía la lapicera, bueno, toda esa cuestión. Massa tiene otro perfil, tal vez. ¿Cómo ves eso? mirá, Cristina la verdad que actuó con Alberto igual que actuó con Néstor cuando fue presidente, digamos. La conocida era Cristina. Yo a Néstor no lo conocía, por ejemplo. Cristina sí era senadora. Uh-huh. Bueno, cuando Néstor gana la presidencia, Cristina desaparece, porque el protagonista es Néstor. Bueno, yo creo que hizo lo mismo con Massa, no es que desapareció porque se enojó, no, le está dando el protagonismo a quien tiene que dárselo. Según me cuentan, Massa y Cristina hablan todo el tiempo, pero yo creo que Cristina en ese sentido es muy responsable, muy respetuosa de lo institucional. No lo hizo con Alberto, y cuando lo hizo era porque ya no daba para más, y lo hizo a través de cartas. Ni siquiera, digamos, lo único que hacía era marcar y puntualizar las cuestiones que al final después la realidad le daban la razón, ¿no? Uh-huh. No, yo creo que en ese sentido no, al revés, yo creo que Massa la consultará todas las veces que tenga que consultarla, y además Cristina va a seguir también con su rol de conductora política. Ella nos tiene, mi conducción es Cristina, y el kirchnerismo en general, de manera que ella va a seguir marcando la línea, la ruta. No creo que haya conflicto con eso, porque además también lo que tiene Massa es que tiene la decisión que Alberto no tiene. Entonces, Uh-huh. bueno, no, al revés, yo creo que va a estar bueno. Bajando más a nuestro territorio, vayamos a Moreno. En un momento se armó un proyecto político que tomó la decisión de buscar un cambio para Moreno, que Moreno lo necesitaba mucho. Y ahí te acercaste, y ahí empezaste. En un principio el primer título era el gobierno de mujeres, a vos te queda pintado también ese título, y acompañaste a una candidata que hasta el momento no se le conocía mucho, y es una realidad. Me parece que durante la campaña de a poquito la empezamos a conocer, pero más la conocimos durante la gestión. ¿Cómo te acercaste a trabajar con Mariel Fernández? ¿Cómo la viste en ese momento y cómo la ves en la actualidad? Bueno, fue una decisión de las mujeres de distintos espacios del campo nacional y popular en Moreno, que nos juntamos, porque nos dimos cuenta que si el candidato iba a ser el anterior intendente íbamos a perder, porque el pueblo de Moreno estaba muy enojado, sobre todo a partir de Luis Andrés Rubén y de la actitud que había tomado. No había ido ni a abrazar a esas familias, ¿no? Mm. Y la gente estaba muy enojada. Y bueno, y nos sacamos una foto un 8 de marzo para pedir que hubiera paso en Moreno, porque el acuerdo era que en los lugares donde gobernaba el peronismo no iba a haber paso.
Y después hicimos una conferencia de prensa. Y bueno, y finalmente nos dieron las PASO, 7 listas, lo cual era un delirio. Bueno, y finalmente ganamos esas PASO. Y yo creo que la ganamos porque nos acercamos a los vecinos, a las vecinas, de una manera distinta, de una manera humana, escuchándolos, con mucho amor. Además, hacíamos la campaña con lo que se llamaba Amor por el Barrio, ¿no? Nos juntábamos con los vecinos, veíamos qué podíamos hacer. Y además nos dijimos, había 4 compañeras en ese grupo que querían ser intendentas, Ujú. y dijimos, bueno, caminemos y cuando llegue el momento, la que mida mejor será. Y instalamos una modalidad que rompió muchas cabezas, que era cuando una de estas compañeras largaba su candidatura, íbamos todas. Y entonces los medios no entendían mucho, porque Claro. decían, pero como usted no quiere ser, le decían algunas sí, y entonces ¿por qué está acá? Y porque me alegra mucho que haya muchas mujeres que quieran. Bueno, finalmente la que midió más fue Mariel, y así ganamos las elecciones, ¿no? Fue una patriada, porque además no teníamos nada casi. Y bueno, ¿cómo la veo con la impronta de Mariel? La verdad que en 4 años no hubo un solo día aún en pandemia que no se estuvieran haciendo cosas por los vecinos. Y los resultados están a la vista, ¿no? Sobre todo con el tema de mejorar la vida cotidiana. Digo, asfaltar calles significa que te mejora la vida. Bueno, no tenemos una asfaltera, tenemos 2. En plena pandemia se logró el hospital modular, el primer hospital que tiene Moreno en 100 años, ¿no? Después del hospital tradicional. Y se logró en pandemia. Digo, permanentemente se está actuando en las delegaciones en todo el territorio. Bueno, resolver el tema de la basura. Esa empresa se llevaba el 60% del presupuesto municipal, con un servicio pésimo. Bueno, ahora tenemos un convenio con una cooperativa de un sindicato, que son los camioneros. Los camiones son municipales. De esa manera logramos preservar la fuente de trabajo y también mejorar el servicio. Y además, bueno, todo lo que se destinaba a pagarle a una empresa ahora se destina a obras. Creo que nada, fue la impronta de Mariel gobernando, como también había hecho en su movimiento, en su barrio, en Cuartel Quinto y demás, con los distintos emprendimientos. Y creo que eso, bueno, es lo que se ve hoy. Y es lo que Moreno sigue necesitando, que Moreno siga creciendo con ideas, con alguien que tenga ganas también de trabajar por Moreno. No, además, qué sé yo, la fuente de trabajo, los parques industriales, se han radicado 250 industrias, siempre pensando además cómo organizar el tema de la economía popular, porque bueno, sabemos que hoy la economía no pasa solamente por las fábricas, es más, disminuyen las fábricas. Hay que resolver y ver cómo lograr que la gente se organice para poder tener su sustento, pero a la vez tener derechos y tener dignidad en lo que hace. Digo, no sé, la erradicación de la Plaza de las Flores, donde todos sabíamos que eso era un mundo donde había mafias ahí adentro. Y por supuesto también había un montón de gente que trabajaba y ahí tenía su sustento. Bueno, se la erradicó. Otra cuestión que no pasa desapercibida es el lugar que se le está dando a la juventud, a la cultura, Moreno. A la juventud, a la cultura, a las mujeres. El 70 u 80% de las funcionarias del municipio son mujeres, con responsabilidad. Los jóvenes lo mismo. El tema de la cultura popular además. En general se suele creer que hacer una gestión de cultura es colgar cuadros o hacer exposiciones de algo, ¿no? Y en verdad lo que estamos haciendo es cultura popular, con la participación de los vecinos, con la participación de las familias, espacios para la juventud, que la juventud pueda tener aquí sus artistas, que si no tendrían que pagar fortuna yendo a la Cava, ¿no? A la capital federal.
Y de los mismos artistas, los artistas locales, ¿no? Poder presentarse en escenarios de primera calidad. Además, compartiendo con figuras conocidas. La recuperación del patrimonio local, la recuperación de la obra de Molina Campos, que durante tanto tiempo estuvo en manos de una fundación que se la había llevado a otro municipio y demás. No, la verdad que la gestión, pero creo que es la impronta de Mariel, que es esto, en eso se parece mucho a Néstor, ¿sabes? Claro. Néstor le decía a sus funcionarios, todos los días una medida, todos los días una cosa. Bueno, creo que en eso reproduce un poco esto, ¿no? Todos los días algo que responda y mejore la vida del pueblo de Moreno, ¿no? Además, digo, para decirte algo, nosotros partimos, cuando empezó el gobierno de Mariel, antes de la pandemia, obvio, con Moreno que estaba apestado de sarampión. Me acuerdo. ¿Y por qué estaba apestado de sarampión? Porque el gobierno de Juntos por el Cambio había dejado pudrir en un depósito las vacunas. 6 millones de vacunas eran. Bueno, teníamos apestado el municipio en un mes, solo con vacunar. Se acabó la peste. Entonces digo, esta impronta la sigue manteniendo y creo que lo que hace que los vecinos y las vecinas, incluso los que no piensan como nosotros, hayan cortado boleta y además te lo dicen, ¿no? Gente que vota Juntos por el Cambio a nivel... Bueno, bastaba ver las combinaciones de... Milei y Mariel, hubo muchísimas. Milei, Mariel, Bullrich, Mariel, vos decís, pero bueno, el reconocimiento del trabajo y de la tarea en el territorio, ¿no? Axel hace lo mismo. Araceli, fue un placer charlar con vos. No, gracias a ustedes por invitarme. ¿El domingo se vota boleta completa? Obvio. Boleta entera y con mucha esperanza, con mucha fuerza, con mucha convicción, sabiendo que es el mejor camino para nuestro país, ¿no? No, dicen que los pueblos no se suicidan, espero que sea verdad, porque votar lo otro es peligroso, es suicida, de verdad es castigarnos y no nos merecemos que nos castiguen, sino vivir mejor y más felices. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Así seguimos en la tarde de la pública.